En el anterior episodio hablamos de la apasionante historia del tanque M60 Patton. Sin embargo, en este vídeo hablaremos del tanque en sí, de sus municiones, de su blindaje, pero sobre todo de su forma de combatir. Volvemos a estar aquí en el Museo de Medios Acorazados. Si en el primer vídeo hablamos de la historia del mítico tanque M60 Patton, en este caso vamos a hablar de cómo funciona, de su sistema de control de tiro, al fin y al cabo de cómo se dispara, del blindaje que tiene, de sus ordenadores para calcular la solución de tiro, todo ese tipo de cosas. De entrada, el Patton estaba propulsado por un motor continental de 560 kilovatios que cargaba 720 litros de diésel y podía avanzar a 50 km/h. Su mayor defecto estaba en los filtros del motor, que podían llegar a saturarse rápidamente de arena fina y polvo, haciendo que éste se ahogara. Sin embargo, tenía una ventaja, y es que toda la planta de propulsión, incluida la transmisión, podía ser sacada toda junta mediante una grúa, de tal forma que se podía cambiar toda ella muy fácilmente. Además, los M60A3 Patton que hoy nos ocupan tenían diversas mejoras sobre sus predecesores, como por ejemplo el Pack and Rise, que permitía disminuir las horas de reacondicionamiento haciendo más sencilla la logística. Por ejemplo, en un convoy durante el ejercicio Reforger, el principal ejercicio militar de la OTAN durante los años 80, el conductor del tanque notó que al pisar el pedal del acelerador, la velocidad no aumentaba. La inspección de la conexión del acelerador identificó que faltaba un perno. Manteniendo el cañón mirando al frente y la torreta parada, el artillero se recostó en el suelo y accionó manualmente el acelerador según las instrucciones del conductor. Y recordad que esta serie ha sido posible gracias a Steel Beasts. Os voy a dejar abajo todos los enlaces. Estoy intentando organizar grupos para jugar a este simulador. No es solo un juego, es un simulador de guerra acorazada. Se usan un montón de ejércitos, puedes ver por ejemplo la térmica de verdad de los distintos vehículos y ver lo buena o mala que es, y os va a permitir conocer este mundo de la guerra acorazada con un nivel de profundidad, porque es que no es que solo simulen los blindados, simulan guerra acorazada, simulan un vehículo de recuperación para sacarte de un campo de minas, puedes crear trincheras, tienen un editor de mapas potentísimo en los que puedes crear al final la misión que tú quieras, no solo guerra de alta intensidad, sino una operación en Afganistán pequeñita contra un pequeño grupo insurgente, es decir, es bestial, lo recomiendo mucho y os dejo todos los enlaces abajo. Pero bueno, ahora continuemos con el vídeo. Como podemos ver, el blindaje de la barcaza es el típico blindaje inclinado que podemos encontrar en cualquier carro de combate. Sin embargo, sí tiene una pequeña curiosidad, y es que esta primera parte tiene más blindaje que esta segunda parte de la zona frontal. Ahí vemos un poco ese esfuerzo de los diseñadores por poner el blindaje donde es más probable que impacte un proyectil y hacerlo más grueso. Cuando hablamos de blindaje angulado, ese blindaje que permite aumentar el grosor efectivo y provocar rebotes en los proyectiles enemigos, tendemos a pensar en un blindaje angulado en el plano horizontal. Es decir, como por ejemplo puede estar la barcaza, la parte frontal de la barcaza de este tanque. Sin embargo, podemos observar que en la torre lo que emplean es blindaje inclinado, sí, pero en el plano vertical. Es decir, como podéis observar, en realidad si me dispararan desde un punto de vista más o menos a 90 grados, lo que ocurriría aquí es que esto actuaría como un blindaje inclinado de manera efectiva. Por eso sería erróneo decir, por ejemplo, que esta torre no tiene el blindaje precisamente inclinado. El M60A3 está armado con un poderoso cañón de 105 mm, el estándar de la OTAN en su tiempo. Este cañón, conocido como M68, es una versión estadounidense de la pieza L7 británica que tan buenos resultados dio en los tanques soviéticos en Oriente Próximo. En su momento se pensó en añadirle una película de cromo al ánima del cañón, o sea, a lo que está por dentro del mismo, ya que esta mejora permitía alargar notablemente su vida útil. De hecho, esta ya la habían implementado los soviéticos en su saga de cañones de 125 mm 2A46. Sin embargo, tras las pruebas balísticas se comprobó que el cromo disminuía excesivamente la precisión de los disparos. El cañón M68 utiliza un sistema eléctrico para iniciar el mecanismo de disparo del proyectil. Sin embargo, a veces había poca conductividad entre la base del proyectil y el sistema eléctrico encargado de dispararlo. Por esta razón, en ocasiones añadían agua o incluso escupían sobre la base de la munición para generar la conductividad necesaria para que funcionara el sistema eléctrico de disparo. Como curiosidad, en una ocasión en la que el cañón principal del tanque no funcionó, el armero decidió inspeccionarlo y comprobó que el mecanismo estaba en buen estado, así que el problema era que el cable eléctrico estaba roto. Para solucionar el entuerto, un sargento decidió empalmar un trozo de cable común con el lado positivo de la luz de la cúpula, de tal manera que el arma se disparaba encendiendo la luz de dicha cúpula. Como veis, el mantenimiento se podía improvisar en una medida importante debido a que todo era mecánico y simple.
Vamos a hablar de 3 municiones de lo que se conoce como tipo flecha en castellano, que se usaron en el Patton. Para los que no lo sepáis, una munición de tipo flecha es eso, una flecha de metal mucho más rápida, pero los principios básicos del funcionamiento en realidad son los mismos, algo que va muy rápido y que atraviesa blindaje. Hay otras formas de atravesar un blindaje, pero en realidad los israelíes comprobaron en la guerra del Yom Kippur que no había ninguna con una tasa de acierto de impactar sobre el objetivo tan alta debido a su trayectoria rectilínea, ni había ninguna con una probabilidad de destruir al objetivo al primer impacto tan buena como este tipo de munición. En principio los Patton utilizaban la M728, que era APDS. Lo que significa APDS es que la estabilización, para que tenga una trayectoria rectilínea, viene dada sobre todo normalmente por el estriaje, digamos, dentro del ánima del cañón. Es decir, ya sabemos, ese efecto, ¿no?, que provoca que la bala vaya dando vueltas sobre sí misma. En el caso de las municiones posteriores, lo que se llama APFSDS, cuentan con estabilización gracias a las aletas exclusivamente. Y de ese tipo de munición es la que sustituye la APDS. Entonces tenemos la M728 APDS y la sustituye la M735 como la que tenemos aquí, de este estilo. En ese caso lo que suponía era básicamente que tenían una velocidad mayor y una capacidad de penetración también, por tanto, mayor. En su caso, el núcleo del proyectil era de wolframio, tungsteno. También posteriormente se hizo una versión para darle algo más de potencia, conocida como M735A1, que tenía uranio en el núcleo, pero que realmente no se llegó a entregar finalmente. ¿Por qué se hizo esta versión? Bueno, pues porque en aquel momento se había comprobado que contra los nuevos blindajes soviéticos, blindajes ya compuestos, no solo puro acero, no eran capaces de penetrarlos. Es decir, los tanques T-64B, los T-80 resistían las municiones de los Patton. Así que se intentó hacer esa nueva munición, no se consiguió y se hizo otra, la M774, que también es de uranio. Y en este caso puede tener problemas para atravesar esos carros más allá de ciertas distancias, dependiendo de a qué modelo nos refiramos. Sin embargo, es importante recalcar que, por ejemplo, un T-72B soviético de los años finales de los 80 era virtualmente impenetrable a cualquiera de estos proyectiles debido a un insuficiente calibre, un insuficiente grosor. Una cosilla que me parece interesante comentar es que mientras estas vainas son meramente metálicas, como podemos ver aquí, tal y como era antaño, y en realidad muchas municiones de 105 milímetros que se fabrican siguen siendo así, las municiones más modernas son semicombustibles, de tal manera que toda esta vaina, toda esta carcasa se consume en su mayor parte al disparar, quedando solo el culote, digamos, de eso, que luego esos culotes además se recogen. Al contrario que los modelos previos al M60A3 Patton, este último contaba con un ordenador balístico M21, que en lugar de ser electromecánico era completamente electrónico, si bien era analógico y no digital, claro. Para usar esta computadora se introducían varios datos, a saber, distancia, temperatura, velocidad del viento y tipo de munición, tras los que el ordenador devolvía la solución de tiro final. Es cierto que el Patton tenía un estabilizador, pero a ver, un estabilizador ya un poco primitivo. Permitía, por ejemplo, disparar en movimiento introduciendo una serie de datos, la distancia, temperatura, velocidad del viento, tipo de munición, pero a la hora de la verdad no era capaz de calcular de manera automática, entre comillas, el giro que tenía que hacer la torre para impactar a un blanco mientras estaba en movimiento. Cosa que, por ejemplo, sí podía hacer ya las primeras generaciones del M1 Abrams cuando aparecieron los M60 Patton. Pero una de las grandes ventajas de este nuevo tanque era su medidor de distancia, o sea, su telémetro. En los tanques del pasado se habían usado dos grandes sistemas para calcular la distancia: el estadiométrico, que utilizaba como referencia la altura del blanco, y el de coincidencia óptica, que jugaba con la geometría de los triángulos. Sin embargo, eran métodos lentos y poco precisos más allá de 1 kilómetro de distancia. Por el contrario, el M60A3 contaba con un telémetro láser de rubí, distinto a los posteriores que son de estado sólido y emplean tierras raras. Los telémetros láser funcionan de la siguiente manera. Primero se lanza un pulso, en este caso en forma de haz, y como la velocidad de la luz es una constante universal, podemos calcular la distancia al medir el tiempo que tarda el pulso láser en ir y volver. Este método es rápido y casi tan preciso como la precisión de medir el tiempo de ida y vuelta. En su momento, esta tecnología ofrecía un error máximo de 10 metros. En realidad, el mayor problema es determinar cuál de los retornos del láser es el correcto, ya que a menudo se registran falsos retornos.
A medida que el haz láser se ensancha con la distancia, su diámetro puede llegar a ser mayor que el objetivo visible. Por ejemplo, la vegetación puede oscurecer parcialmente el objetivo, mientras que los árboles, a cientos de metros tras el objetivo, pueden reflejar el láser que se derrama sobre la parte superior del tanque objetivo. Otro problema era que el láser no podía ser disparado más de 3 veces por minuto, ya que al hacerlo se arriesgaba a sobrecalentar el aparato y destruirlo. Por lo tanto, la tripulación tenía que usar el telémetro con moderación, solo cuando el blanco estaba claramente a tiro, o de lo contrario, se arriesgaban a perder el mismo. Debido a esto, los diseñadores del Patton dieron la responsabilidad de calcular la distancia al jefe del tanque en lugar de al tirador, lo que puede parecer contradictorio en la actualidad. Como curiosidad, en 1983 el US Army realizó entrevistas para aprender sobre el mantenimiento improvisado. Para ello se dedicaron a entrevistar a las tripulaciones y a preguntarlas sobre qué soluciones improvisadas utilizaban cuando surgían problemas en pleno campo de maniobras. Con esta investigación, el Army buscaba mejorar la operatividad de los Patton a coste cero. El telémetro láser, que me sirve para ver a qué distancia está el enemigo, que es el dato realmente más importante cuando quiero calcular a dónde quiero disparar, pues era un poco delicado. Era un láser que había que, digamos, suministrarlo con cuidado. No había que usarlo mucho porque se te podía básicamente sobrecalentar y romperse. Aquí, por ejemplo, si me permitís, aquí tenemos el visor térmico, que en este caso no es un visor térmico propio del comandante, es un visor térmico que emplea el artillero, el tirador, pero que el comandante puede ver lo que está haciendo. ¿Por qué esto es importante? Por el mando. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo presiono, no sé si veis aquí esta cosita roja, yo la presiono, yo estoy manteniendo el control de la torre. Se lo he quitado al tirador, ¿no? Que es el que normalmente la tendría. Entonces yo giro, muevo la torre como haga falta el cañón y a través de la térmica del artillero estoy viendo lo que pasa. ¿Por qué? Porque está montada coaxialmente al cañón. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos también el M36E1, que era el periscopio del comandante, del jefe de carro, ¿no? Básicamente. Entonces, es un buen periscopio. Ya a lo largo del vídeo os daremos los datos de magnificación que tenía, pero lo interesante es eso, cómo se combinaba con el sistema Hunter Killer y con una cosa muy importante que era la ametralladora pesada M85. ¿La M85 qué es? Bueno, pues era una M2 Browning, la calibre 50, ¿no? La Amadeus, también conocida, tiene varios nombres, como veis. Era una ametralladora pues de ese mismo calibre 50, muy potente. Me han dicho aquí en el museo que la llamaban la antiaérea, por tanto ya podéis deducir un poco para qué se quería utilizar originalmente. Es una ametralladora que está al servicio del jefe de carro, porque el jefe de carro tiene aquí su pequeña torreta, por así decirlo, que es la M19, que es donde estoy yo metido. Entonces esta torre, pues tú la puedes ir girando, ¿no? La puedes ir girando, como podéis ver, muy cómodamente, y a la vez controlas la ametralladora M85. Problema, y eso también me lo acaban de decir amablemente los carristas, pues que es una ametralladora que si la mantienes bien, pues te funciona bien, pero hay que estar muy pendiente de que esté bien engrasada, ¿no? Porque si no, pues tiende a dar problemas, ¿no? En la alimentación. A partir de ahí, una pequeña curiosidad que me han contado, vosotros quizás ahora no lo podéis ver muy bien, pero encima de mí aquí va la cinta de la ametralladora, no va así. Entonces hay unos 200 cartuchos. A partir más o menos del cartucho número 50 hay un pulsador eléctrico que alerta a un panel que tengo aquí detrás de que estás llegando al final de la munición, ¿no? Para que el jefe de carro sea consciente que se le está agotando, de que igual tiene que administrarla con más precaución, por así decirlo. Y bueno, esto es un poco la posición del jefe del carro. Ahora vamos a ver la del tirador. Una vez sucedió que durante los ejercicios de tiro una de las ópticas del tanque se quemó. Para repararla se desmontó y se retiró un pequeño muelle defectuoso de la mira, que a continuación se sustituyó por el resorte de un bolígrafo del ejército. Y funcionó. Pero no nos perdamos en detalles, hablemos de las ametralladoras, la cúpula y otras características interesantes del M60. Pues aquí tenemos la ametralladora pesada M85 del calibre 50, de 12,7 por 99 milímetros. En este caso se trata de una versión aligerada, específicamente concebida para ser utilizada especialmente en el blindado Patton. ¿Por qué? Bueno, pues porque se buscaba, tenía una cúpula arriba en la que va esta ametralladora, como podéis ver en la imagen. La M85 es una ametralladora pesada, que tenéis aquí mismo,
que está en la zona superior del M60 Patton. Sin embargo, al contrario que la inmensa mayoría de las ametralladoras en la parte superior del tanque de la historia, esta no está, digámoslo así, al aire libre. Está metida en una cúpula un poco especial, de la que luego hablaremos, la cúpula M19, desde la que el comandante del carro podía hacer fuego a cubierto, no tenía que asomarse. Es una ametralladora que permitía enfrentarse tanto a blancos poco protegidos, principalmente infantería o posiciones en las que hubiera que suprimir por cualquier motivo, pero también incluso podía servir, llegado el caso y teniendo en cuenta las tecnologías de la época, contra aeronaves volando a baja altura. Sea como fuere, es importante decir que esta ametralladora pesada emplea el calibre 50, es decir, 12,7 x 99 milímetros, estándar en la OTAN, y además es una versión aligerada de la mítica M2 Browning, la calibre 50, una ametralladora que además se encuentra habitualmente en unidades de infantería. Ahora bien, dentro de los M60A3 hay otra variante conocida como M60A3 TTS y que cuenta con un visor térmico de primera generación ANVSG-2 que permite reconocer vehículos a 2,3 kilómetros y tiene 2,7 y 8 magnificaciones en el térmico y 8 magnificaciones en el modo diurno. Sin embargo, la identificación segura del enemigo no es tan sencilla, así que a menudo lo que se hace es apuntar al posible blanco y a continuación pasar al visor diurno para tratar de identificarlo definitivamente y así evitar cometer un fratricidio. Pero ¿qué sucedería si nuestro visor o nuestro telémetro láser resultara destruido? Bueno, pues aquí tenemos puesto el tirador, quizás es el que está más inmóvil, que tiene menos espacio, ¿no?, para actuar. Al margen de la térmica o del visor diurno, que yo os he comentado un poco antes también en el caso del jefe de carro, os quería hablar un poquito de este. Este es el visor auxiliar, ¿verdad? En el momento en el que el tirador pierde su visor principal, pues puede acudir a este, que es una pura óptica, no necesita electricidad, no necesita nada y por tanto pues va a poder enviarle. Es un monóculo, como podéis observar. Y luego, al margen de eso, alguna de las curiosidades que me han estado explicando, pues es quizás el sistema manual, ¿no? El sistema manual que se emplearía con esta, no sé si lo estáis viendo bien, esta manecilla de aquí, que puedes emplear pues para deprimir o inclinar el cañón. Luego tienes aquí este botón rojo para dispararlo y aún en el caso de que te fallaran los gatillos, el botón rojo de aquí, pues aún tienes, que no sé si lo podrá enfocar bien el cámara, aquí justo metida un magneto. Nos han explicado que pues sirve al girarlo para generar una corriente eléctrica que permite iniciar eléctricamente, ¿no?, el disparo, que quizás ahora no sé si lo oiréis bien, pero suena así. Bueno, ahora estoy en la posición del cargador del M60 Patton. Hay algo que debería llamaros la atención. Yo estoy ahora mismo completamente de pies. Esto en un tanque, en la mayor parte de los tanques, no es posible, ¿no? Y ni siquiera me doy aún con el techo. Además, hay otra característica en el M60 que es propia de los carros antiguos, ¿no?, que es la munición. La munición ni está cerrado ni tiene aquí una especial protección. Es cierto que las paredes son especialmente gruesas en esta zona, eso sí, pero sobre todo vais a ver que aquí hay un montón de alveolos, ¿no?, para proyectiles. Pero es que no solo los hay aquí. Si el cámara quiere apuntarlo, ahí hay más alveolos. Y si el cámara quiere apuntarlo, aquí debajo hay más alveolos. Entiendo que es un poco complicado. Aquí debajo, bueno, si no se ven... Si no... Ahí abajo. Ahí estarían, como los podéis ver. Bueno, es difícil grabar aquí dentro, perdonadnos. Y si el cámara quiere, aquí aún habría más alveolos. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay munición de 105 milímetros repartida por todo el carro y no está en compartimientos especialmente blindados. Es decir, que este es un tanque que, como te atraviesen y te den en muchos sitios, la verdad, las probabilidades de que explote todo son mucho más elevadas que en un carro de combate moderno, naturalmente. ¿Y qué sucede cuando ocurre lo contrario? Es decir, cuando el enemigo dispara contra nuestro Patton y el proyectil perfora nuestra coraza. Al contrario que otros blindados más modernos, este de aquí no poseía recubrimientos para disminuir la cantidad de metralla que entraba dentro de las cámaras de combate o de conducción al impactar un proyectil. Lo que sin embargo sí tenía era un sistema de supresión, digamos, de explosiones o incendios. El típico sistema, en este caso basado en gas halón, que lo que hace es absorber el oxígeno y de esta forma evitar que un incendio, una explosión puedan alimentarse.
En este caso no era un sistema automatizado como el de los vehículos modernos, pero sí era un sistema manual en el que podía ser manejado únicamente por el conductor y que curiosamente no solo podía manejar desde dentro, sino que también podía hacerlo desde fuera gracias a estas dos pequeñas llaves. A partir de aquí, desde fuera, podía simple y llanamente tratar de suprimir un incendio dentro del carro de combate, lo cual es interesante incluso en operaciones de recuperación, en los que pues, el tanque esté incendiado, haya munición ardiendo, propelente o lo que fuere. Pues los principales problemas del Patton están en 3 elementos. En primer lugar, tanto el sistema de estabilización del cañón como la suspensión emplean una gran cantidad de líquido hidráulico que es propenso a arder, no solo ante los proyectiles enemigos, sino ante los posibles accidentes dentro del tanque. Los israelíes denunciaron sus problemas con el líquido hidráulico que ardía durante la guerra del Yom Kippur, así que los científicos del US Army se pusieron manos a la obra y dieron con la solución solo un año después, en 1974. Su solución fue introducir un nuevo líquido hidráulico menos inflamable, llamado OHI0, más conocido como el jugo de cereza por su color. En segundo lugar, el siempre peligroso combustible, aunque por suerte todo él se almacena en 2 depósitos en la cámara del motor, por lo que en caso de explotar, esos 720 litros están separados de la tripulación. Por último, lo más peligroso del Patton en caso de ser perforado es su cuantiosa munición de 105 milímetros, que está esparcida por todo el tanque en lugar de estar ubicada en Santa Bárbaras blindadas. Bueno, pues con esto por ahora hemos concluido con el Patton. Dentro de poco veréis más vídeos sobre distintos tipos de tanques, de carros de combate que se han empleado a lo largo de la historia. Si os ha gustado, os agradecería que apoyarais este pequeño proyecto y si encontráis cualquier cosa a mejorar o cualquier error o cualquier cosa que pueda enriquecer este contenido, no dudéis en dejárnoslo en comentarios. Y por supuesto también si venís al Museo de Medios Acorazados no os olvidéis de dejar una donación, porque sí es gratis, pero mantener todo esto supone un enorme esfuerzo para una gente que está aquí bregando con ello pese a no tener precisamente grandísimos recursos. Así que dicho esto, os agradezco mucho que estáis ahí y desde luego apoyad este proyecto, por favor compartidlo, dadle a me gusta y de nuevo, en cualquier caso, muchísimas gracias y os espero en el próximo vídeo.